contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Ama de Casa. Toca, siente y vive. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes, aquí se habla libertad. Hoy miércoles 5 de septiembre, ¿cómo están todos? Espero que bien, aguantando la pela, como dicen. Queremos agradecer el estar aquí en Aquí se habla libertad, como siempre, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y como siempre con ustedes, Víctor Maldonado, Rocío Guijarro, y hoy tenemos la grata presencia del profesor Daniel Lajú, economista, doctor en historia, para conversar sobre los temas que nos afectan diariamente, ¿verdad, Víctor? Bueno, sí, yo estoy muy contento que esté con nosotros el profesor Lajú, el que es un referente además en los estudios de la economía austríaca, de la economía liberal, sí. Y un intelectual muy avesado y además que está en la calle, da clases, un hombre comprometido. Digo, cuando está en la calle es que, está en medio con nosotros, sí, pues, pasando este trabajón. Porque qué semana tan dura, Rocío. Sí, vale. Por donde uno pasa, lo que uno recibe son noticias muy, muy, muy graves. Por ejemplo, la tendencia de que muchos colegios privados, de esos que se llaman colegios parroquiales, yo estudié siempre en colegios parroquiales. Sí, mis hijos también estudiaron en están en este momento, digamos, cerrando, muchos no pueden abrir. Bueno, porque es que esto fue una puñalada en la racionalidad económica de nuestras empresas. Y si alguien quiere saber cómo se vive una distopía, que agarre un avión y se venga para Venezuela. Y de eso precisamente habla la profesora Follet, Chelsea Follet, el pensamiento utópico, uno de los obstáculos más grandes al progreso. Y se refiere precisamente a toda esta lógica de plantear la realidad con un conjunto de if condicionales, como si la realidad pudiese el comportarse como ellos lo deciden y lo decretan. Bueno, estamos refiriéndonos a la terrible circunstancia de vivir los socialismos. Así es, ella habla, por cierto, que es la directora y editora del Índice de Progreso Humano que tiene el Cato Institute en Estados Unidos y que va pues midiendo cómo están los países en el ámbito de cómo se sienten las personas, los ciudadanos, ¿no? Y entonces ella se pregunta, ¿cuáles son los obstáculos más grandes al progreso continuo y a mantener una sociedad abierta y libre? Y ella dice que hablando ampliamente, pues es lo que decía Víctor, el pensamiento utópico. El progreso no está ni garantizado ni es irreversible. Las instituciones y valores que ayudaron a obtener el progreso que la humanidad ha logrado está siendo cada vez más atacadas por extremistas de ambos lados del espectro político. Bueno, pero Daniel, por ejemplo, aumentar porque sí 36 veces el salario mínimo. Eso no forma parte de un alejamiento, de una ruptura brutal con las condiciones de la realidad. Eso no es utopía. Claro que es utopía. Es más, de hecho el impacto que eso causa se está sintiendo inmediatamente. Pues, o sea, tú sales a la calle y ves los precios, y los precios han saltado sin ni siquiera se haya pagado por primera vez el salario. ¿Okay? Y eso es precisamente porque la economía misma se está anticipando al desastre que va a ocurrir el día 15 cuando tengan que pagar esos salarios. Pues. Así es, o sea, estos decretan una realidad, pero la realidad no se comporta de acuerdo al decreto. Estos llegan y dicen, bueno, ahora todo el mundo va a poder comprarse mucho más comida, pero la realidad se resiste. Y la doctora Chelsea Follet dice
dice bueno, que cada vez que tú atacas los valores de la ilustración de la razón, la ciencia, el discurso abierto, así como también la libre empresa, pues comienzas a vivir una circunstancia más o menos tenebrosa. Y además ella plantea que es importante recordar que las condiciones de vida permanecieron notablemente constantes a lo largo del 99.9% de la existencia desde el Homo sapiens, imagínate, y la pobreza era ubicua y el crecimiento económico empezó a acelerarse en Gran Bretaña y los Países Bajos y el resto de Europa Occidental y Norteamérica, y luego en el resto del mundo cuando se fueron globalizando los mercados y la revolución industrial llevó a la productividad, ¿no? A construir ese mundo de la libre empresa, y que causó el aceleramiento del crecimiento económico. Y entonces la sociedad basada en el Estado de Derecho, en el respeto a las instituciones, en todo lo que tiene que ver con la libertad económica y la tolerancia, pues es un fenómeno más bien reciente, ¿no? de la América del Occidente, ¿no? Ahora, Daniel, pero puede ser más frágil de lo que parece, ¿no? Claro, Daniel, ella dice, hay dos grandes utopías malévolas y perversas del siglo XX, el comunismo y el fascismo, y lamentablemente nosotros vivimos dentro de la utopía comunista. Ahora, ¿qué han tenido en común esas dos utopías? Bueno, las dos se plantean la realidad desde su propia utopía, pues. Y es por eso es que tal vez es importante recalcar mucho la palabra utopía ahí, pues. Y de hecho, fíjate, lo mismo que comentamos hace un ratico, pues. O sea, ¿por qué el gobierno se le ocurre de la noche a la mañana hacer todo este plan de ajuste? Bueno, porque ellos viven víctimas de una utopía. Ellos viven en la utopía que cree en el marxismo, ¿okay? Y que cree que efectivamente los paradigmas del marxismo son ciertos, ¿no? Y uno de los paradigmas del marxismo es que el empresario no es rico porque trabaja, sino es rico per se, ¿okay? Y creen que la riqueza es un stock de ¿cómo se llama?, de dinero, ¿okay?, que debe ser distribuido, y nunca piensan, como es la realidad, que es que la riqueza es un flujo que se va produciendo con la creatividad del empresario y con la participación de los trabajadores. Entonces, por esa razón es que la entrada de ustedes con la palabra utopía viene de maravilla para esto. Porque si tú revisas, por ejemplo, en el Capital de Marx, ¿okay?, la expresión que Marx tiene para un empresario es una expresión bastante fea, ¿okay? Él dice que es un judío circuncidado en lo más profundo de su ser, ¿okay? O sea que hasta ahí llega el creer que efectivamente el empresario es un individuo que maneja dinero per se, ¿okay?, antes de poder producir nada. Sí, es la visión resentida del mundo. Yo creo que estas utopías parten de ese resentimiento. Sí. Y creo además que este socialismo plantea y no puede comprender nada de la economía mientras ellos crean que el empresario es un especulador y que la riqueza está allí, sí, y que alguien se la robó y no que se produce. Bueno, precisamente porque ellos son depredadores natos, es que no han podido manejar ni PDVSA ni la fábrica procesadora de plátanos Argelia Laya. Ahora, Rocío, como vamos a seguir conversando con el doctor Daniel Dahoud, simplemente damos cuenta de que este es un documento interesante, corto y por eso mismo apropiado. El pensamiento utópico, uno de los grandes obstáculos al progreso, que escribe Chelsea Follett y que aparece en la página del cato.org. Y vamos a nuestra segunda sección. El libro del día. El libro del día, Víctor. El libro del día, bueno, vuelve a estar aquí en nuestro programa la profesora, la doctora, la filósofa Ayn Rand, esta filósofa rusa que salió despavorida del socialismo y comunismo ruso, se fue a Estados Unidos y ahí realizó toda su carrera intelectual, y este libro se llama El Nuevo Intelectual, Víctor. Uh-huh. Tú que eres randiano y objetivista, que fue la filosofía o el credo que practicó la profesora Ayn Rand, ¿no? Rocío, este libro es muy importante. En primer lugar, porque el ensayo con el que abre El Nuevo Intelectual es un ensayo maravilloso, confrontador,
audaz, rupturista. Baste simplemente el leer el primer párrafo. Cuando un hombre, una corporación o una sociedad entera se acerca a la bancarrota, hay dos cursos que los involucrados pueden seguir. O pueden evadir la realidad de su situación y actuar frenéticamente, a ciegas, siguiendo la conveniencia del momento, sin atreverse a mirar hacia adelante, deseando que nadie diga la verdad, pero esperando contra toda esperanza que algo los salvará de alguna manera. O pueden reconocer la situación, revisar sus premisas, descubrir sus activos ocultos y comenzar a reedificar. Y ya desde ese momento ya está diciendo, bueno, ¿cuál es el intelectual que nosotros necesitamos? ¿Cuál es? Aquel que se apacigua, aquel que atempera, aquel que cree que los socialismos actúan de buena fe, y que no hay nada de malo, que de repente los errores todos son perdonables, aquel que cree que se puede lograr una unidad entre los malos y los buenos y de allí sacar algo positivo. O aquel que revisa las premisas, va a las causas raíces, busca la explicación, da la explicación que es. Y finalmente, bueno, propone un punto de vista absolutamente diferente. No, y ella además va en contra... que se arrepiente también, un intelectual que se arrepiente y asume su culpabilidad en torno a lo que ha transmitido siempre y que donde se equivocó, ¿no? Bueno, es que ella critica el grotesco espectáculo de características tales como la incertidumbre militante, el cinismo autocomplaciente, el agnosticismo dogmático, la autodegradación arrogante y la depravación santurrona en una atmósfera de culpa, pánico, desesperanza, hastío y evasión predominante. Si este no es el estado de encontrarse al final de los propios recursos, no hay otro lugar a donde ir. Bueno, en fin, pero además este libro tiene la ventaja, Rocío, de que recoge ensayos, extractos de su ensayo, de Los que vivimos, Himno, El manantial y La rebelión de Atlas. Y en ese sentido es un buen punto de partida para comenzar a conocer el pensamiento de Ayn Rand y para uno revisarse como intelectual. Exactamente. Y el entender, digamos, que no todo es, digamos, como lo que él promueve lo políticamente correcto. Exactamente, y recomendamos ampliamente este libro de Ayn Rand, que es un libro más bien corto, fácil de leer y donde van a entender cómo ella plantea pues el tema del nuevo intelectual y de que debe asumir pues su responsabilidad en la creación de una sociedad mejor. No, además él tiene en este ensayo ella establece las diferencias, bueno, define qué es el bárbaro desde el punto de vista intelectual, quién es el chamán, quién es el brujo, en fin. Yo creo que es muy, muy recomendable este libro. Es pequeño, no sé si en la librería de Cedice la librería está disponible. Está disponible, todavía quedan algunos ejemplares y lo pueden adquirir allí pues a precios razonables además. Y solidario. No sé si el profesor Daniel Lahud conoce el pensamiento de Rand, y en todo caso lo que sí me interesa saber del profesor Lahud es desde su punto, desde su condición de intelectual. Si usted pudiera decirle a los que nos están oyendo, bueno, ¿cuáles los 2 o 3 deberes que consigo mismo tiene un intelectual venezolano en este momento? Bueno, el primero es decir la verdad. ¿Okay? Ese es el primer deber de un intelectual. El segundo, revisar las verdaderas causas de los problemas, ¿okay? Irse al fondo de la realidad y tratar de ver dónde fue que nos equivocamos y proponer alternativas con respecto a eso. Pues esas son las 3 cosas que tiene que hacer un intelectual. Pues. Sí, además él plantea que este nuevo intelectual tiene que ser el antídoto a las ideas que han socavado a la civilización occidental, pues precisamente a todos esos intelectuales que, como tú bien decías, el marxismo había introducido, ¿no? Sí, bueno, pero mira, imagínate, decir la verdad es muy importante. No concederle espacio a la mentira y al fraude argumental. En segundo lugar, buscar las causas raíces de las cosas que nos están ocurriendo. Ese es el papel del intelectual. No concederle nada, porque es que aquí hay, Rocío, una costra intelectual que por ser socialista no reconoce que el socialismo se equivocó.
Y entonces eso es muy grave. Y lo tercero, que además es propio de los intelectuales, es proponer alternativas. Y sobre las alternativas de este socialismo del siglo XXI vamos a estar hablando con el profesor Daniel Lahut en la segunda parte del programa. Pero precisamente no resignarse, no dorar la píldora. Esto no se resuelve dentro de la lógica del socialismo del siglo XXI, porque es que la lógica del socialismo del siglo XXI está vacía. Está vacía. Es simplemente represión y destrucción. Y bueno, hay que buscar y decir la verdad, además, un compromiso con la gente de tratarla como adulto. Esta recuperación del país va a ser muy complicada porque la destrucción es muy profunda. Sí, el intelectual tiene un papel fundamental en esa reconstrucción, Víctor. Vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ya comenzaron los días más esperados del año. Por eso, disfruta al máximo tus vacaciones con ama de casa. En la playa, en la montaña, en la piscina o donde sea que vayas. No olvides llevar tus toallas ama de casa. Cada toalla está pensada para toda ocasión porque te garantizan resistencia y suavidad en colores que brillan. Busca y llévate lo que más te guste en nuestras tiendas autorizadas o nuestra tienda online amadecasa.com. Ama de casa, toca, siente, vive. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, y en Ventanilla hacia América Latina tenemos a el periodista Orlando Avendaño, que creo que ya está allí conectado. Buenos días, Orlando. Queremos hablar contigo, pues, si este socialismo actúa de buena fe. Como tú bien lo describes y lo escribes en tus artículos y en tus aportes que haces desde tu óptica. Bienvenido. Aquí estamos Víctor Maldonado, el profesor Daniel Lahut y Rocío. ¿Qué tal, Rocío, Víctor, profesor Daniel? En verdad, nuevamente es un honor estar en el espacio. Muchísimas gracias. Mira, Daniel, escribiste ayer un artículo que salió en la página de Pan Am Post que me hace a mí plantear una pregunta leyendo el artículo. ¿Este socialismo actúa de buena fe? Bueno, el artículo surgió a propósito de unas palabras que dijo bastante lamentables, que dijo el diputado de Primero de Justicia, José Guerra, que por cierto ahora hay muchos que están tratando de negar o distorsionar lo que dijo, pero fue bastante claro. Él dijo que él no cree que haya gente capaz de actuar de mala fe, no cree que este sea el caso. Y no, evidentemente se trata justamente lo contrario, ¿no? Al menos creo que eso es lo que ha quedado claro en estos más de 19 años de chavismo, que es que todo ha sido... sin duda alguna de forma voluntaria, ¿no? La devastación de la sociedad creo que obedece claramente a un libreto de aniquilación de una ciudadanía con el fin de someterla completamente al Estado, es claro. Es decir, ya llevamos 19 años, no pueden ser 19 años de improvisación o de mala gerencia. Creo que eso es claro. Sí, que las declaraciones del diputado fueron de que las medidas no eran de mala fe, ¿no? Sí, bueno, él creo que fue un locutor de un programa de radio que le preguntó, escuché. Bueno, esto tiene que ser, digamos, algo planificado, porque que además es un debate que se da en Venezuela constantemente, digámoslo así, entre los perdonavidas del socialismo del siglo XXI y los que le confieren, por otra parte, al socialismo del siglo XXI una racionalidad total y 100% perversa. Orlando, en esos dos polos, entre aquellos que dicen, no, pero estos pobrecitos y no sé qué, y aquellos que dicen, esto es un guión perfecto del sistema de inteligencia cubano, ¿dónde te ubicas tú? A ver, yo creo que
dentro de todo lo que ha sido el proceso, hay una gran parte que obedece sin duda a un libreto, y un libreto importado de la Revolución Cubana, que también lo hemos visto en otras naciones que también fueron sometidas por regímenes socialistas. El problema es que pienso yo, y es una percepción personal que tengo, que es que el régimen de la Revolución Bolivariana terminó desvirtuándose completamente, ¿no? En muchos sentidos. Esto, en vez de terminar convirtiéndose en un estado totalitario pleno, general y perfecto, terminó siendo un estado con pretensiones totalitarias que generó más bien un estado de anomia general, porque aquí hay muchos espacios que no son controlados completamente por el Estado totalitario, pero creo que en términos generales sí, es decir, es evidente que esto, hay una intención clara de destruir al menos el aparato productivo del país, de destruir a la sociedad, de someter a los individuos al Estado a través de todos esos mecanismos de control, sí la hay, y es evidente, es decir, no entiendo cómo alguien pudiera suponer lo contrario hoy cuando, es decir, cada anuncio de cada día simplemente lo que busca es abolir un poco más la voluntad del ciudadano, abolir un poco más la iniciativa del ciudadano. Sí, efectivamente, pues creo que ya nadie duda de lo que es este sistema. Esta mañana hablaba con un amigo argentino que decía, ay no, estamos muy estresados con el tema económico y la hiperinflación, y yo le decía, bueno, vente a Venezuela un ratico para que sepas lo que es de verdad estrés con la hiperinflación. Claro, en Argentina siempre, tú sabes, empieza ese temor por lo que ya vivieron, pero nunca como la de aquí. Entonces, bueno, no es, creo que este ejemplo hay que comparar, pues, porque los países tienen que comparar. Bueno, tú mismo en tus artículos también lo has manifestado, ¿no? ¿Qué se le puede transmitir a la gente de fuera, a Orlando, de cómo esto que estamos viviendo es lo peor que puede vivir un ciudadano? Porque a veces no nos creen, ¿sabes? Sí, no, y por supuesto, me ha pasado ahora que no ando en el país, cada vez que uno se encuentra con alguien que ha sabido por encima, ¿no? Abuelo rasante, lo del tema venezolano, se quedan, es decir, no es fácil digerir todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Y es porque... Ay, ¿se cortó? Se cortó la llamada. Bueno, y mientras logramos contactar de nuevo con Orlando, yo he venido sosteniendo, profesor Lahut, que estos socialismos son buenos para destruir, porque para destruir no hace falta tanto talento, claro. Para odiar no hace falta demasiado, pero son pésimos este socialismo y cualquier socialismo en la construcción de una alternativa, y por eso es una utopía, porque ellos no se plantean convivir con el sistema con el que se encuentran. Lo quieren destruir, lo destruyen. Y después, digamos, de los escombros de Maduro, no se sale. Porque es que no hay nada alternativo, no hay nada. Tú destruyes 2/3 de la capacidad de los activos empresariales y no construyes nada. Tú expropias 500 empresas y las arruinas. Captas 5 millones de hectáreas y no logra sembrar un pepino, dicen los dueños pues del agro venezolano, que no se logró sembrar este año ni el 30% de las necesidades del país. Claro, y es que efectivamente lo único que demuestra es que el gobierno es incapaz de manejar ningún activo empresarial, ¿no? Y de hecho, fíjate que ellos heredaron una PDVSA que no funcionaba a las mil maravillas, ¿okay? pero por lo menos producía barriles de petróleo suficientes como para sostener el flujo de dólares al país, y la destruyeron. O sea, es que son incapaces de hacer producir efectivamente ningún activo productivo. No, empresas expropiadas que ni siquiera funcionan. De hecho, fíjate, Venezuela producía cemento, se autoabastecía de cemento e incluso exportaba cemento. Y estaban todas las empresas transnacionales de cemento, claro, en Venezuela. No, pero primero eran nacionales, después se internacionalizaron y siguieron produciendo porque efectivamente era el sector privado produciendo, claro, ¿no? Y exportando, ¿okay? Ahora toman control y inmediatamente Venezuela deja de producir cemento y más bien nos convertimos en importadores de cemento. Pero es que inmediatamente.
inmediatamente. Sí. Entre otras cosas porque dentro de la lógica del socialismo, el concepto gerente es un concepto despreciable. Lo que necesitan allí es un camarada, necesitan un comisario, un leal. Y ni siquiera han perfeccionado ese mecanismo chino, que bueno, digamos que mi aproximación es digamos, las películas en donde el comisario político cogobierna con el especialista. Aquí no, aquí sustituyen, colocan al comisario político y ponen como administrador. Como administrador, bueno, ponen de gerente del consorcio cementero a la esposa de Jagua. ¿Por qué? ¿Por qué la esposa de Jagua? ¿Por qué era? Orlando, te recuperamos, decíamos aquí, comentábamos en tu ausencia, bueno, que estos regímenes son buenos destruyendo y muy malos construyendo. Y si a esto le metemos un detallito que es, digamos, la depredación caribe de esta zona del norte de América del Sur, pues entonces la cosa todavía es peor, porque al final, a la lógica del socialismo, que es destruccionista, se incorporan lógicas depredatorias de la delincuencia organizada y de la corrupción, ¿no? Sí, hay unos elementos que es lo que hace que de alguna manera este régimen sea particular, diferente a otros, ¿no? Que se suman a la fórmula, el tema del narcotráfico, el terrorismo, los grupos armados paramilitares que están importados de Colombia. Todo eso juega un papel fundamental y creo que es difícil de repente hallar una conjugación de factores similares en otros regímenes del mismo carácter. Pero sí, eso es lo que hace también que este régimen sea más perverso, que hay más gentes diferentes, grupos diferentes que están vinculados de alguna manera y que están metidos dentro de lo que sería el sistema general. Ahora, Orlando, lo que sí está absolutamente claro para mí es que esto no es de buena fe. O sea, hay una intencionalidad y no es la intencionalidad del santón que se equivocó. Aquí hay una capacidad para destruir que uno no puede aludir a la casualidad y pobreciticos. Bueno, yo considero que nadie actúa de mala fe. O sea, desde esa necedad analítica nosotros nunca podremos superar este régimen. Muchísimas gracias, Orlando Avendaño, intelectual, periodista venezolano, que en este momento está haciendo una pasantía en Estados Unidos, pero que lo vamos a tener aquí en noviembre y esperamos que estés aquí en cabina con nosotros analizando la realidad. Nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Pensionados y jubilados se movilizarán mañana jueves hasta la sede del Banco Central de Venezuela para exigir el pago completo de sus salarios. El diputado Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas, afirmó que las fallas que presentó el plan piloto para la venta de la gasolina refleja la gran improvisación del gobierno sobre las medidas que tomó para enfrentar la crisis económica. Un paquete económico, un paquetazo que lo que hace es aumentar los costos a la vida de los venezolanos en todos los sentidos, en bolívares, en dólares, evaluaciones, impuestos, aumento de tarifas de todo tipo y sin ningún tipo de beneficios, ¿no? Y hoy nosotros, no la Comisión de Finanzas, pero sí la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional que se reúne hoy, allí el diputado Guzmán va a presentar el índice de inflación y bueno, ya se ve una aceleración sumamente importante de los precios, incluso pues, evidentemente rompiendo la barrera del 200%, que hasta ahora no se había roto. Es decir, precios que se están en promedio triplicando cada mes, hasta ahora se venían más que duplicando, ya se están triplicando y pienso pues que todo este paquetazo implementado a partir del 20 de agosto, bueno, va a hacer que la inflación entre en una nueva etapa, una etapa mucho más agresiva, mucho más rápida, y eso que aún no se ha pagado, pues el nuevo salario, cuando entre en vigencia el pago del nuevo salario, como decías tú, se va a pagar con dinero inorgánico del Banco Central de Venezuela, pues evidentemente
vamos a ver la peor cara de la hiperinflación que todavía no ha llegado, que esto todavía le queda mucho camino para ver lo peor y bueno, en definitiva el salario del venezolano se va a diluir completamente. Perú es el mayor receptor de solicitudes de asilo por parte de los venezolanos. Autoridades localizaron los cuerpos del piloto y los 5 pasajeros de la avioneta siniestrada el pasado domingo en el Parque Nacional Caraima en el estado Bolívar, en internacionales. En Argentina, un fiscal imputó al presidente Mauricio Macri y parte de su gobierno por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y en los deportes, Venezuela jugará en el grupo B del Mundial de Béisbol Sub-23. Tenemos un servicio público para la señora Marisabel Paredes, se solicita Furadil. Quien pueda colaborar la puede llamar al 0424-231-9515, 11:32. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Bueno, y seguimos debatiendo sobre la libertad, y esta vez para el tema económico, que desde que comenzó el programa nos acompaña el profesor Daniel Lajú, profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica, doctor en Historia, que por cierto su tesis doctoral fue sobre todo el trabajo y la figura de ese personaje de la empresa privada en Venezuela, ese banquero que fue Enrique Pérez Dupuy, que siempre nos gusta mucho recordarlo. Profesor Lajú, los viejitos, los pensionados están en la calle reclamando su pensión, que como ellos mismos dicen en las diferentes entrevistas, es parte de su esfuerzo, de su trabajo durante tantos años, y están protestando. El gobierno les dice que bueno, que ya no van a poder tener efectivo, sino que todo va a ser electrónico. Y bueno, muchos de ellos ni siquiera tienen ni saben cómo manejarse en ese sentido, ¿no? El dólar Cúcuta cayó, el bolívar soberano. Cayó en Cúcuta. El bolívar soberano en las casas de cambio se desplomó en Cúcuta, que es un mecanismo también de intercambio por ser la frontera. Bueno, está muy, muy complicado el tema económico. Como bien decía ahorita las noticias, la Asamblea Nacional va a sacar el índice de inflación del mes, que nos imaginamos que está como en 200% o más en este momento, ¿no? Bueno, ya el Fondo Monetario dijo que probablemente 1 millón, ¿no? Creo que fue que dijo el Fondo Monetario. Eso es lo que yo creo que va a ser más, por lo que uno está viviendo y afrontando, ¿no? Entonces, cuéntenos cómo usted está viendo este desastre económico, que es lo peor para el ciudadano. Bueno, eso se podría resumir muy fácil con el dicho ese criollo de que éramos muchos y parió la abuela. Uh-huh. Efectivamente parece que el índice de inflación que calcula la Asamblea Nacional viene reportando 200% de inflación para el mes que acaba de pasar, por lo cual es récord, récord nefasto para nosotros, ¿no? Y sirve para darnos cuenta también de una cosa muy, muy, muy importante, ¿no? De que cuando no había inflación en Venezuela, me estoy refiriendo a los periodos anteriores al año 1973, era cuando teníamos un banco central que era mixto, que era verdaderamente autónomo, que el Banco Central no emitía dinero para financiar el déficit fiscal, y que el Banco Central actuaba de una manera muy curiosa, o sea, lo único que hacía era que compraba los dólares de las petroleras y emitía bolívares que les entregaba a las mismas petroleras. Entonces, si uno rememora un poquito qué es lo que estaban haciendo en ese Banco Central funcionaba como una caja de conversión no declarada. Entonces, la época en la cual no había inflación en Venezuela era cuando el bolívar estaba totalmente respaldado por el dólar,
funcionaba una pseudo caja de conversión, ¿ok? Y funcionaba muy parecido a los esquemas de dolarización. Entonces, bueno, lo que nos está diciendo es claramente y retrotrayendo lo que habíamos dicho de las 3 cosas que tiene que hacer un intelectual. Una de las primeras cosas que tiene que hacer un intelectual es mirar hacia atrás a ver qué era lo que hacíamos bien para volverlo a hacer. Y una de las cosas que hacíamos bien era que teníamos un Banco Central serio que no emitía dinero para financiar el déficit y que efectivamente se preocupaba por el bienestar de los nacionales. Ahora, doctor, hay que explicarle a la gente esa trama perversa por la cual PDVSA comenzó a financiarse con el Banco Central, del convenio cambiario aquel que generaba, digamos, una especie de pase por go varias veces con el mismo dinero. Vamos a explicarle eso. Sí, bueno, eso en finanzas se llama una bicicleta. ¿Okay? O sea que sencillamente el Banco Central emite un bono que el Banco Central compra, ¿okay? Y el Banco Central presta dinero contra ese bono que efectivamente ni existe, ¿okay? Ni puede ser líquido. Entonces, bueno, eso es lo que perversamente nos ha hecho meternos en esta escalada inflacionaria, ¿okay? Que estamos viviendo y que según lo que yo estimo, porque yo estoy pensando bastante parecido a lo que piensa el diputado Alvarado, aunque creo que no somos de la misma forma de pensar en términos económicos, pero yo pienso que se va a recrudecer la inflación muchísimo más en el último trimestre de este año que lo que hemos visto en los 3 anteriores. Oye, sí, bueno, el diputado Ángel Alvarado es uno de los más cercanos a nuestras ideas en ese debate de la Asamblea Nacional, ¿no? Yo también creo que se va a disparar mucho más la hiperinflación, porque esta hiperinflación que vivimos los venezolanos inédita en el mundo, pues incluso mucho más allá que la de Zimbabue, y por eso todas estas opiniones que tienen los economistas de las formas de acabar con ella, pues divergen entre sí, porque bueno, a lo mejor la de Venezuela va a ser mucho más complicado, ¿no? Por todo lo que tú estabas diciendo. Ahí está además el tema petrolero, esto del petro, que también es bueno aclararle a nuestros oyentes, profesor Lajo, que esto también es una falacia, pues. Claro, bueno, pero fíjate en algo muy importante, ¿no? O sea, el salario no ha sido pagado todavía. Okay, y los precios ya se dispararon, ¿no? Y eso es parte de una cantaleta que yo tengo meses en los artículos que escribo y que se publican en prensa, diciendo que los costos no determinan los precios. ¿Okay? Y efectivamente, fíjate tú que no se han movido los costos. O sea, lo que se hizo un anuncio de que se van a subir los salarios. ¿Okay? Y los precios se dispararon en anticipación a eso, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice de una manera muy sencilla, es que los controles de precios no sirven en lo más absoluto para controlar el fenómeno que estamos viviendo. ¿Okay? Y eso es lo que el gobierno cree que tiene que hacer, ¿no? Y lo que lo mueve en el espíritu de las medidas que está tomando, ¿okay? Aunque el espíritu sea profundamente contradictorio, porque al mismo tiempo está subiendo todos los costos de todo, pues. ¿Okay? Entonces, bueno, efectivamente para resolver un problema como este necesitan muchísima creatividad, algo que creo que no tiene el gobierno. ¿Okay? Y bueno, y buena parte de la oposición tampoco lo tiene, pero creo que el gobierno no lo tiene. Sí, hay un problema porque efectivamente yo siento que el régimen lanzó el resto. Dijo, bueno, esto es el compendio de todo lo que yo quiero hacer y lo que no quise hacer. O sea, voy a aumentar la gasolina que nunca quise hacer, y lo que yo quiero hacer, que es aumentar el salario, digamos, y torcerle el pescuezo a la sensatez, también lo hago a la vez. Ahora, nadie está contento. Nadie está contento. La señora Nina Fernández dice, llegando de la calle vi medio cartón de huevos a bolívares a 600 soberanos. Yo ni siquiera quiero multiplicarlo. Claro. Ok. Hay que explicar a la gente cuál es la esencia de este fracaso. Bueno, la esencia precisamente es creer que la economía se puede planificar. La economía no se puede planificar. ¿Okay?
De hecho, Venezuela tiene ejemplos en su historia impresionantes para darnos cuenta de que efectivamente cada vez que alguno de nuestros gobiernos quiso llevar la economía hacia algún determinado sitio, la economía se ha ido para el sitio completamente contrario, ¿okay? Haciendo lo que realmente le da la gana a todos los nacionales, no al gobierno. Entonces, eso es una cosa que el gobierno tiene que recapacitar, y los gobiernos que van a seguir después de van a tener que recapacitar y pensar, porque efectivamente la planificación económica no es labor del gobierno. Ahora, eso supone también un gobierno mucho más pequeño y mucho más humilde, sí, mucho más estoico. Limitado. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer nosotros con este modelo estatista de capitalismo estatal, de Estado, con una PDVSA quebrada? ¿Cómo se imagina usted, profesor, una transición hacia la sensatez? Bueno, la transición a la sensatez comienza por pensar en que el gobierno no puede seguir siendo dueño de Petróleos de Venezuela, no puede seguir siendo dueño de las compañías cementeras, no puede seguir siendo dueño de la electrificación de Venezuela, no puede seguir siendo dueño de la telefónica, y todo eso hay que privatizarlo, y hay miles de maneras de privatizarlo, ¿no? Por ejemplo, si la gente tiene todavía el temor de que no, el petróleo no se puede privatizar porque la Constitución dice que el subsuelo le pertenece al Estado. Bueno, ¿quiénes son el Estado? El Estado somos todos los nacionales, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de nosotros por nuestra cédula debería tener el derecho a tener acciones de esa cosa que se llama PDVSA, y efectivamente nosotros como junta directiva de esa empresa nueva convocamos a las transnacionales para que las transnacionales sean las que produzcan el petróleo, pues. Porque de otra manera en este país no se va a producir petróleo. Fíjate tú, la misma historia te lo cuenta, pues. O sea, ¿quiénes sacaron petróleo de Venezuela? La Exxon, la Shell, la Creole. La Móvil. ¿Okay? Y la Móvil. Y cuando nosotros nacionalizamos el petróleo, lo primero que hicieron fue tumbar la producción petrolera. Y luego, para volverla a recuperar en la época de Caldera 2, ¿okay?, se tuvo que hacer un nuevo proceso de licitación con las transnacionales tradicionales, ¿okay?, para elevar la producción petrolera. Y ellas fueron las que subieron la producción petrolera, y el nivel de producción que recibió Chávez en su primer mandato se lo debe al trabajo que hicieron las transnacionales tradicionales, perforando con sus taladros y sacando petróleo venezolano. Ahora, hay una lógica del avaro, que usted acá ha descrito muy bien, profesor. Llega Chávez, no era única de él, pero llega Chávez y dice, no explotemos tanto porque este petróleo es del pueblo, y él como que gozaba un imperio sentado sobre las reservas más grandes del país. ¿Cuánta plata se habrá gastado? Y vaya usted a saber si es verdad o no lo que le dijeron, pero sentado sobre las reservas, impidiendo la explotación, viviendo de una renta que en ese momento era inmensa, pero nunca consideró el día después, los ciclos negativos de ese commodity. Ahora sucede que nosotros tenemos muchas reservas cuando ya parece que está pasando la época del petróleo, ¿no? Sí, pero bueno, el petróleo sigue siendo un activo importante, ¿okay? El asunto es que ese mismo error que comete Chávez cuando saca las transnacionales y tumba la producción petrolera de nuevo, es el mismo error que cometió Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno. ¿Así es? Es impresionante, o sea, es la prueba de no querer ver el pasado, pues, o de ver el pasado y pensar que no, que como yo estoy hoy y soy yo, lo voy a hacer distinto. ¿Okay? Efectivamente, uno de los graves errores de nuestros políticos es la arrogancia, y la arrogancia del ignorante. Porque ese es el problema de los mandatarios venezolanos. La fatal arrogancia, decía Hayek. La fatal arrogancia, y la fatal arrogancia del ignorante. ¿Okay? Sí, además del prejuiciado, ¿no? Ahora, se están cerrando las empresas. ¿Por qué las empresas están cerrando? Bueno, algunas empresas cierran porque efectivamente no pueden sostener el aumento de salarios que se les está planteando. ¿Okay? Porque efectivamente, lo que habíamos comentado antes, pues la riqueza no es un stock, la riqueza se produce, y el empresario se da cuenta del potencial de su propia empresa. Cuando el empresario decide cerrar el negocio, porque él sabe que el negocio no va a producir para poder pagar esos salarios que se les están pidiendo.
Sí, de verdad que uno está viendo además, bueno, que la gente un poco angustiada porque no sabe cuál va a ser su futuro dentro de una empresa o en la calle, porque si la empresa cierra, pues lamentablemente el desempleo aumenta, porque no hay posibilidad de que haya producción o que haya creación de empresas ante este ambiente, ¿no? No, casi que hay que decir que el régimen mandó a votar a millones de venezolanos el viernes pasado. Sí, porque plantear terrible. Eso es plantear una imposibilidad y el régimen es el responsable, por cierto, de medidas mal pensadas. Yo creo que de nuevo el no entender la circunstancia hiperinflacionaria hace que muchos empresarios, bueno, y no lo logran comprender, no tienen, porque además no hay mercado de divisas, de oferta y demanda. Es es realmente complicado, profesor Lahoud, este momento. Pero para el cierre nosotros vamos a hacer el corte y después venimos al cierre a ver qué recomendaciones le podemos dar al venezolano en esta circunstancia tan inédita. Sobrellevar esto, ¿no? Para sobrellevar esta tormenta económica, ¿no? Ya volvemos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:48. En estos días que quieres aprovechar el sol y darte un chapuzón, hazlo y sécate con las toallas de Ama de Casa y disfruta de tus vacaciones. Tenemos toda una gama de toallas para que toda la familia y tú gocen estando en la playa o en la piscina. Toda una variedad de colores y texturas esperan por ti. Escoge tus toallas a través de nuestra tienda online amadecasa.com o visita nuestras tiendas autorizadas. Ama de Casa, toca, siente, vive. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. ¿Te gusta disfrutar de un buen coco? En una rica cocada, agua, helado o galleta. Acércate a Coco Factory en Valencia, La Victoria, Los Teques, La Rosaleda, Santa Mónica y ahora en Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. No hay paraíso. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos con el profesor Daniel Lahoud ya para los últimos minutos de programa que nos quedan y, bueno, dar algunas recomendaciones de cómo sobrevivir esta etapa de la vida que nos ha tocado. Sí, bueno, sobrevivir en inflación eso es un máster, ¿ok? Y y más si el mercado cambiario está cerrado. Okay, porque normalmente lo que hacían los países que tenían hiperinflación era que salían corriendo cuando recibían el sueldo, lo convertían en dólares y iban amortizando el mes con eso. Uh-huh. Y así era como mantenían el valor de su ingreso, ¿no? En una situación como la venezolana, lo único que tienes que hacer es correr y gastar los reales rápido. ¿Okay? Es más, si se quieren divertir, les planteo que se vean la película Cabaret,
¿okay? Porque cabaret lo que significa es eso, pues, o sea, la gente en medio de la hiperinflación alemana de 1923, que es la que yo creo que más se parece a la nuestra, no la de Zimbabue, ¿okay? La gente producía plata en la mañana y ahí estaban en la noche las clases medias de Berlín, en el caso de Austria, en Viena, gastándose los reales en el cabaret, pues, porque los reales no valían un centavo, ¿okay? Y efectivamente uno ve los billetes de esa época y los billetes eran papelitos, ¿okay? Impresos a 2 colores por un solo lado, porque había que sacar grandes cantidades de papel inmediatamente, ¿no? Y una de las cosas que sí tenían los austríacos y los alemanes era que ellos producían en imprenta sus propios billetes, no como nosotros que tenemos que mandarlos a traer de afuera y que no hay billetes suficientes, ¿no? O sea, si nosotros tuviéramos que esperar por la imprenta, la hiperinflación no nos hubiese llegado, pero efectivamente llega porque tenemos medios electrónicos, pues. Claro, ¿vale? claro. Ahora, la única recomendación que yo le puedo hacer a la gente es que una vez que reciba su dinero, gástelo rápido, porque ese dinero no vale. Sí, bueno, lamentablemente esto es así. y si es posible gastarlo en un cabaret, bueno, allí en cosas más de no perecederas, pues, que se consigan, porque están los anaqueles de verdad vacíos. Da tristeza pasar por un supermercado o un retail. Bueno, señores, aquí seguiremos. Lo único que no se evalúa es este programa que sale el lunes, miércoles y viernes. Aquí se habla libertad. Hoy muy agradecidos con el profesor Daniel Lajut y también con Orlando Avendaño, que nos acompañó un rato. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilipsa Arcaya. En la producción, Kenger Jaramillo. En los controles, César Arteaga. Y en la conducción, Rocío Guijarro. Y quien les habla, Víctor Maldonado. No se angustie, que falta menos, falta poco. Saludos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y RCR.tv, en Twitter y Periscope @RCR750, la radio que se ve.